Seguimos con Jaime Galarza Zavala y Francisco Herrera Arauz. Reiteramos, la CIA contra América Latina, caso especial Ecuador, es el libro que ellos han publicado. Ambos en su momento hicieron sendas entrevistas a Philip Eish, ex agente de la CIA, quien cuenta cómo esa central operó en el Ecuador entre los 50 y 60. Finalmente, Philip Eish, luego de que recapitula todo lo que hizo, sentía quizá dentro una angustia, un arrepentimiento por su accionar, que finalmente, como ha dicho Francisco Herrera Arauz, le produjo muchos daños al país. Bueno, yo podría decir que él sentía que se había liberado de un peso fuerte. ¿Por qué lo digo? Porque la primera reunión que tuve con él fue muy distendida y era en medio del ambiente familiar. Estaba su hijo, su primer hijo, nacido en Quito, en el año 60. Estaba con una madre estadounidense. Madre estadounidense de la que se divorció. Luego estaba otro hijito nacido de un segundo compromiso de él, una segunda unión. Y en ese ambiente se habló de este asunto muy personal de por qué él se metió a la CIA y por qué dejó la CIA. Entonces, él dio una explicación que me parece perfectamente Lo reclutan válida. siendo estudiante universitario. ¿Perdón? Lo reclutan siendo estudiante universitario. No, él pide ingresar a la CIA. Pide ingresar. Él particularmente pidió, en su formación, él inicia como estudiante universitario, bien dicen, pero él pide ingresar al programa de entrenamiento. En todo caso, es cuando la juventud norteamericana está llamada a colaborar para el desarrollo de los países, para implantar la democracia que permite evitar el comunismo y todo eso. Es decir, se ideologiza la política norteamericana y él es uno de los que cae en esa ideologización. Pero luego entra el conflicto, porque dice él, mientras más actuábamos, estaban más lejos las transformaciones. Nos dimos cuenta, yo me di cuenta de que lo que estaba haciendo es consolidar los sistemas de injusticia y más. Y entonces vino un proceso de reflexión y de indignación de lo que yo mismo estaba haciendo. Políticamente, cuando Eish pasa a ser agente, ¿tenía alguna postura que se puede destacar? ¿Era demócrata, era republicano? ¿Qué era? No, era un joven universitario, inquieto, estudioso, pero no más. Ahora, nosotros preguntamos, ¿cuán sencillo ha sido para la CIA infiltrar los organismos de seguridad de nuestro país? Alexis Moncayo desarrolla un reportaje en el cual da cuenta de eso y otros temas relacionados con esta central de inteligencia. La Agencia Central de Inteligencia, CIA, en nuestro país, según versiones de quienes han logrado obtener información mediante procesos investigativos, habría conseguido permear las estructuras de varias instituciones públicas, incluidos los organismos de seguridad como Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Pero también se dice que contó con al menos 200 agentes infiltrados en organizaciones políticas y sindicatos. Bueno, lo que hay que considerar es el contexto. Había la Guerra Fría. Y en el mundo había la disputa de las esferas de influencia, la disputa tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética. Rosa Mireya Cárdenas, actual subsecretaria de Participación Ciudadana y quien formó parte de la agrupación Alfaro Vive en los 80, estuvo detenida en varias ocasiones durante los gobiernos de Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero y Rodrigo Borja. Ella relata que en Cuenca la CIA habría desarticulado las células del ABC. Desmantelan en Cuenca toda la estructura de Alfaro Vive y lo logran hacer también en una sola noche, ¿no? Asesinando a compañeros. Cárdenas incluso cree que la CIA estuvo detrás del asesinato de Jaime Roldós Aguilera, primer presidente elegido en las urnas en el Ecuador tras el retorno de la democracia. Y estoy convencida que los dos latinoamericanos, Omar Torrijos, presidente de Panamá, y también Jaime Roldós, presidente de acá del Ecuador, fueron asesinados. Pero no solo eso.
En la actualidad, para Cárdenas, las centrales de inteligencia extranjeras parece que siguen activas en la región. Ella vincula los hechos del 1 de marzo del 2008 en Angostura con una posible coordinación entre la CIA y el ejército colombiano. Esas fuerzas externas, esas fuerzas oscuras, sí vienen desde arriba, desde los Estados Unidos, desde el norte, ¿no? Luis Hernández, coronel retirado del ejército y quien fuera estratega durante la guerra en el Alto Cenepa, dice no tener información sobre si hubo en algún momento injerencia de fuerzas externas en el cuerpo militar, pero con determinación asegura que lo de Angostura fue una clara violación al territorio nacional. Que es condenable ahora, mañana y siempre el asunto de Angostura. Ese es un hecho. Los demás, si son hechos que se han comprobado, hay que denunciarlos y no basarse en la especulación. En aquella época, el jefe de inteligencia del ejército era el coronel Mario Pazmiño. Según Javier Ponce, exministro de Defensa, el oficial obedecía órdenes de los militares estadounidenses, que para entonces aún estaban en la base de Manta. Si el mismo general González dice que el coronel Pazmiño era el contacto con los militares norteamericanos de la base de Manta. La posterior salida del FOL de Manta en octubre del 2009, debido a la decisión del gobierno de no extender los convenios con los Estados Unidos, habrían generado malestar en los estamentos políticos y militares de Washington. Así lo asegura Patricio Meri, un periodista chileno quien incluso acusó a la CIA de estar planificando un plan para asesinar a Rafael Correa. Para desestabilizar al presidente Correa, para financiar medios de comunicación, políticos, y poner en riesgo su vida. Incluso se habla de un magnicidio, de preparar un asesinato del presidente Rafael Correa. Hoy, lejos de la Guerra Fría y la bipolaridad geopolítica que dividía al mundo, son otros los factores que preocupan a los Estados Unidos: el terrorismo y la situación económica. Edward Snowden, un técnico que trabajó para la Agencia de Seguridad Nacional, reveló a la prensa detalles de al menos 2 grandes programas de vigilancia masiva, en los cuales se detallaba que Estados Unidos espiaba incluso a los denominados países aliados. Alexis Moncayo, Perspectiva 7. Infiltrar en los organismos de seguridad de países como el nuestro y otros de América Latina y el mundo ha sido una práctica constante de la Central de Inteligencia. Muchos sostienen, y probablemente con grandes elementos de juicio, que eso sigue vigente. Pero aquí se empezó a infiltrar organismos de trabajadores, de estudiantes, incluso clubes deportivos, ¿no? Hay un club del cual mi invitado es un hincha acérrimo que al parecer también fue infiltrado. Pero hablemos de la CEOSL, esta Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, ¿no? ¿Se crea en el contexto de otras entidades similares en América Latina? Démosle un antecedente. El hecho de que la CIA actúe así y que se lo vea como una especie de actuación común, no puede ser aceptado como normal, pues. Nos referimos al video que claro, acaba de ver Francisco. Es decir, eso es lo que indigna, que muchos lo justifican como algo normal. Y no es normal interferir en un país, destruir su democracia, atentar contra las personas, perseguirles porque piensan diferente. No es normal montar organizaciones clandestinas, legalizarlas como tal y hacerlas o convertirlas en brazo ejecutor de políticas exteriores. Eso pasó con el movimiento obrero, pues. Eso pasó con un partido como el Partido Comunista. Es decir, al movimiento obrero lo ven como peligroso, como infiltrado de la izquierda, y le deciden convertir en su campo de operación. De paso, habían intervenido ya a la CTE, que fue fundada en 1945 y que era controlada por los socialistas o por los comunistas. Era un organismo débil. Y ellos deciden montar, junto con una serie de personas, una central sindical propia. Es decir, la CIA tuvo su central sindical propia, que es la CEOLS, la Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres. Que después... ¿Organización que ha podido sacudirse de ese influjo o no? Ojalá. Ojalá. No me atrevo a juzgar aquello. Simplemente les señalo su origen. Ellos nacieron como una agencia de la CIA, como un brazo operativo de la CIA, para desmovilizar a los trabajadores. Financiando a sus dirigentes, financiando llevándoles sus operaciones, a que realicen cursos en el exterior. No solo eso, financiando su operación, financiando su funcionamiento, financiando a sus dirigentes, pagando sueldos. ¿Es eso normal en un país? No.
Y lo que indigna es que se trate de justificar. Con ocasión de mi trabajo, yo 35 años estoy en este campo del periodismo, tuve oportunidad al menos de reclamar a 2 por su papel con la CIA, ya fallecidos. Doy los nombres: Rafael Arizaga Vega y Marcos Gándara Enríquez. A los 2 les pregunté por qué dejaron que la CIA intervenga con ellos, y entonces el justificativo era: había que luchar contra el comunismo. Usted entenderá las condiciones de ese tiempo. No, en ningún momento es aceptable que se intervenga y se destruya a una sociedad como lo hizo la CIA en los 60, dejándonos hasta ahora sus secuelas. Porque, por ejemplo, el caso de una central sindical que funciona hasta ahora, pese a haber sido denunciada, de haber sido creada por la CIA, molesta. Y todavía ahora hay quienes piensan igual que aquellos que han justificado la presencia de la CIA en el Ecuador. Pero si les han hecho hasta monumentos, pues. En el caso de Quito, alrededor de un viaducto, está oculto el monumento de uno de los principales agentes de la CIA, según el señor Filigas. Se trata de Aurelio Dávila Cajas. Entonces, perdona, no es cuestión de justificar o no. Ellos fueron prohombres en este país. Son gente a la que se le ha reconocido y se le ha elevado monumentos, mientras ejecutaban acciones en contra de su propia gente, ¿no? Porque eso es lo que fue en el fondo. Actuar para hasta llegar al asesinato de ciudadanos. Persecución, cárcel y demás. Aún se discute, Jaime. Yo quisiera subrayar algo que dice Francisco. Una cosa es ser agente de ventas de una compañía extranjera, por ejemplo. No hay ningún pecado, ningún crimen hay en eso. No es ningún problema ser gerente de una compañía multinacional. Se hace abiertamente el papel. El problema está en el carácter secreto de la colaboración, del tipo de compromiso, de labor. El espiar a los compañeros, el espiar instituciones, el debilitarlas, el romperlas, conducir a la muerte en muchos casos, a la prisión en otros casos. En mi experiencia personal, dice Philip Valle, está en este libro, gracias a la persecución que hicimos de Jaime Galarza, él pasó muchos años en la cárcel. Eso es obra nuestra. Lo dicen. Entonces, cabe decir, Jaime Galarza también entonces es una víctima de las acciones que esa central de inteligencia provocó aquí. No solo yo, entre otros. Cientos de gente, miles. Hay más de un centenar de víctimas. Pero mira, es un atropello de tal volumen a la soberanía de nuestro país que infiltraban, por ejemplo, el Congreso para rescatar a los agentes de la CIA y tenían su propio agente operativo. Mira, esto es detestable. Entre 1960 y 1963, Ash denuncia que toda la correspondencia que salían de Quito y Guayaquil por los aeropuertos, gracias a la infiltración que habían logrado en las agencias de correos, no iba a sus destinatarios. Primero, debía ser primero filtrada. Claro, no, primero iba a la embajada norteamericana en Quito, en donde se encargaban en leer toda la correspondencia y devolverla para su circulación al correo normalmente. Es decir, atropellaron un derecho humano. ¿O pueden vital. hacerlo a través de las redes? Desconozco, pero lo que en ese momento denuncia el señor es que atropellaron al país violando su derecho a la privacidad. Y algún gobierno en algún momento dado dijo, bueno, a este país le han hecho un daño con esas acciones. ¿Ha interpuesto alguna acción, algún reclamo, alguna entidad de los derechos humanos, algún gobierno para decir esto que ha ocurrido no puede volver a ocurrir? Bueno, yo creo que al menos algunas medidas cautelares se han tomado solamente en el gobierno actual. Digo algunas medidas cautelares como fue eso de expulsar a 2 diplomáticos norteamericanos, Mark Sullivan, uno de ellos. O expulsar una base militar desde donde se hacían operaciones. Exacto. Pero concretamente 2 funcionarios que estaban relacionados con las actividades de la CIA, Mark Sullivan y otro. Y a la embajadora norteamericana, que era la promotora de toda una serie de acciones de penetración en los medios ecuatorianos. Jaime,
Tú en varias investigaciones que has hecho, porque eso ha distinguido tu vida casi siempre, has llegado en algún momento dado a decir que probablemente Roldós murió asesinado por un acto de la CIA, ¿no? Pero también este periodista chileno que lo vimos hace poco en el reportaje, dice que el propio presidente Rafael Correa habría estado algún momento en los planes de ser asesinado por parte de alguna entidad extranjera. ¿Eso es así? ¿Se puede corroborar, se puede encontrar elementos certeros que lleguen a tener una conclusión tan difícil? En el caso de Jaime Roldós, más que una afirmación mía, yo apelaría a afirmaciones de dos norteamericanos. Un periodista muy destacado de allá, Seymour Hersh, en 1990 publicó un larguísimo artículo, se llamaba Nuestro hombre en Panamá, en la revista Life norteamericana, y allí dice concretamente que Noriega, agente de la CIA, el general Noriega, era uno de los responsables directos del asesinato de Jaime Roldós Aguilera y del líder nacionalista panameño Omar Torrijos. Esto en el año 90. Esa es una fuente. La otra fuente es John Perkins, el cual escribe 3 libros, pero en el primero de ellos, Confesiones de un gángster económico, dice tajantemente que la CIA estuvo comprometida en el asesinato de Jaime Roldós Aguilera. Ahora y bien, de Torrijos también. Yo le pregunto... En el caso, perdóname, yo le en pregunto el caso de Correa. Claro, no. En el caso de Correa... O sea, mira, relacionado con Roldós, yo le pregunto, en la página 113 de mi libro, le pregunto directamente esa misma inquietud tuya, Rodolfo. Le pregunto le digo, ¿cree usted que hay alguna vinculación entre la acción de la CIA y la muerte de Jaime Roldós Aguilera? Y me dice, no. Y yo leí todo sobre eso en su momento, pero nunca pude concluir nada. Era una posibilidad, pero nunca concluí que sí o que no. Igual en el caso de Torrijos, fue algo similar, ¿no? Le digo, y al mismo tiempo, más o menos, me dice. ¿No hay nada en concreto que pueda apuntar a eso? No, lo único que yo podría decir al respecto sería una medida realmente extraordinaria, porque ni Roldós ni Torrijos representaban un enorme problema para los Estados Unidos o una amenaza grande para los Estados Unidos. De manera que tengo mis dudas en cuanto a cualquier decisión de tomar sus vidas y asesinarlos. Y me sería muy extraño si fuese el caso. Para poner en perspectiva, hoy, cuando la América Latina tiene gobiernos progresistas, algunos tienen posturas anti-Estados Unidos, que incluso llegan a llamar posiciones anti-imperialistas. Entonces, estos gobiernos sí terminan siendo enemigos, un riesgo para la política internacional de Estados Unidos, como para estar en la mira y ser asesinados. Hay que partir de cuál es la política actual de Estados Unidos. Estados Unidos pretende consolidar, esto ya no lo ha podido hacer y creo que no lo podrá, pretende consolidar un gobierno mundial manejado por él, un gobierno unipolar, que no tenga ninguna posibilidad de discusión de parte de ninguna otra potencia del planeta. Y con este objeto ha desatado guerras, Libia, Irak, en fin, ha encendido la guerra en todo Medio Oriente, por ejemplo. Además, el petróleo. Y a esto se agrega el hecho del rechazo político norteamericano al crecimiento de la influencia económica, política, diplomática de Rusia y de China. Y nuestros países, estos que están gobernados por regímenes que son o se llaman revolucionarios, nacionalistas, progresistas, son amigos de estas potencias supuestamente rivales de los Estados Unidos. Por otro lado, el recuperar el pleno dominio sobre América Latina no lo podrá hacer Estados Unidos, sino rompiendo los actuales nexos que se han ido creando, UNASUR, CELAC, Petrocaribe y más,
¿Y eso qué significa? Significa pues buscar la desestabilización de gobiernos como el de Rafael Correa y los demás, independientemente de las críticas y observaciones que uno pueda hacer a esto. Lo que había sostenido el periodista chileno, insisto, de que el presidente Correa corría el riesgo de ser asesinado en algún momento. ¿Eso, Jaime, crees que se examina dentro de los términos de seguridad del Estado ecuatoriano? ¿Hay evidencias que pueden llevar a tener una conclusión de esa naturaleza o son elucubraciones del periodista? Bueno, yo no creo que sean elucubraciones, sino que más bien esto se sitúa y debe situarse en la consideración de que el sistema norteamericano no es pues tan homogéneo como aparece muchas veces. Este rato mismo en Estados Unidos hay una confrontación de tesis respecto de la CIA. En el mes de diciembre, la senadora, una senadora que dirige un grupo de investigación importante, hizo revelaciones tremendas sobre el papel de la CIA en cuanto a mantener cárceles ocultas, en cuanto a mantener la tortura, etc. Y en cierta manera el lado demócrata está denunciando a la CIA, el lado republicano está consolidando el papel de la CIA. De manera que cuando hablamos de que hay diferencias en las líneas de conducción norteamericana hay que tener cuidado. Kennedy pasa por ser un gran demócrata. Kennedy pasa por ser un Pero gran todo demócrata. esto fue justo en el gobierno de Kennedy. Y todo eso ocurrió no solo aquí, fue derrocado Goulart en Brasil, Bosch en la República Dominicana. Claro, hubo una cadena de golpes de Estado sangrientos que se dieron bajo el gobierno demócrata de Kennedy. En ese momento, en los 60, se buscaba que América Latina rompiera relaciones con Cuba. Y hoy mismo Estados Unidos restablece relaciones con Cuba. Claro. Supongo que no podría pedir al resto de países que mantengan aislada a Cuba. Han cambiado las condiciones, pero ahora para el dominio hegemónico, geopolítico, ¿qué es lo que pretende Estados Unidos? ¿Qué tipo de comportamiento quiere de América Latina respecto a Cuba? América Latina ha sido un caso especial para Estados Unidos, que controla el mundo, pero que poco a poco lo va perdiendo. Una prueba puntual es Cuba. La derrota norteamericana en Cuba es evidente. Ellos han sido los que han tenido que retroceder. Cuba no ha retrocedido. 1. 2. Todo esto que hicieron para que en América Latina se dio una tendencia de ruptura con Cuba implicó destruir nuestras democracias, implicó afectar a nuestros ciudadanos, muertes, planes en contra de la sociedad, destrucción, represión, todo para luchar en contra del comunismo, en contra de Cuba. ¿En qué ha terminado? ¿En que los Estados Unidos va a pedirle disculpas a Cuba? Y reanudamos relaciones, y el resto ¿cómo queda? Yo sí pienso, al menos, debe surgir una tendencia desde Cuba y desde nuestras naciones de cuestionar, sino enjuiciar a los Estados Unidos por todo lo que hicieron con su injerencia y todo lo que destruyeron en América Latina, las vidas que costó el esfuerzo que hizo Estados Unidos por desaparecer a Cuba. Y algo más, que creo que es importante. Este tipo de datos que ahora nosotros sacamos no son nuevos. Nosotros hemos avivado el tema con 2 entrevistas, que es lo que contiene el libro. Pero es vital que en este momento se remueva la memoria colectiva para hacerle acuerdo a la gente de todo lo que se hizo en contra de nuestras naciones y en contra de nuestras gentes. Y eso es quizás lo más importante a destacar en el caso. Muy bien, vamos terminando. La palabra para Jaime Galarza. Ya dice en parte Francisco Herrera lo que quisiera que este libro provoque. Le preguntamos al otro autor de la entrevista, Jaime Galarza, ¿qué es lo que se debe esperar desde tu visión que ocurra con esta publicación? Esta publicación aspira a contribuir a que se afirme una memoria histórica entre los ecuatorianos y sobre todo en la juventud. Es una necesidad de la afirmación de la memoria histórica, sobre todo porque las nuevas generaciones ignoran el pasado reciente y al ignorar
historias como esta, entonces se pueden repetir fácilmente. Pues, la CIA puede volver a operar con la misma impunidad que ha operado hasta ahora. Los agentes pueden estar dispuestos a volver a asaltar el poder, como ya lo hicieron con la Junta Militar en el año 63, amparados por la impunidad. De manera que nosotros, en mi caso particular, entiendo que aspira a lo mismo Francisco como coautor, es contribuir al esclarecimiento de la historia y afirmar esta historia. Pero además, algo importante, contribuir a levantar el sentido de dignidad de país, de dignidad nacional, de dignidad de las personas, el no tomar como una cosa corriente el ser espía al servicio de un poder extranjero, el tomar como algo vergonzoso, como algo que destruye la honestidad de un pueblo, la honestidad de las personas. Muy bien, Francisco, palabras finales, concluimos. Yo sí quiero que se enjuicie todo esto. Los que traicionaron al país quedan como traidores. Han vivido como traidores y murieron como traidores. El problema Muchos han muerto. El problema es que murieron en impunidad. Y yo creo que frente a eso, que es la impunidad, lo único que nosotros tenemos que hacer es usar la historia para enjuiciarlos. Y que queden marcados frente a la historia por lo que hicieron, porque hicieron daños. Y en cuanto a Estados Unidos, yo sí creo que como Estado estamos en la posibilidad de reclamar como nación y reclamar con dignidad, porque lo que hicieron fue perjudicar a la democracia de nuestro país y lo grave fue que lo hicieron con ecuatorianos que actuaron como traidores. Muy bien, muchas gracias a Jaime Galarza Zavala y Francisco Herrera Arauz por proponernos la lectura de este trabajo. Un trabajo que ha sido producido a lo largo del tiempo, que empezó en el 75, tuvo una segunda etapa en el 2007 y hoy sale a la luz. Estas dos entrevistas fundamentales para entender un momento de la historia de nuestro país. Vamos a cerrar sin antes decirles gracias por acompañarnos y que pasen muy bien. Sigan con la programación de Ecuador TV.